Estás a punto de conocer una perspectiva sobre el conflicto actual entre Irán e Israel que va más allá de las noticias y los debates políticos. Se trata de un desenlace que, según la Biblia, ya fue escrito hace miles de años. Mientras el mundo se consume en la incertidumbre sobre la escalada o tregua, la resolución de este conflicto ya ha sido dictada por Dios y está claramente registrada en la Biblia. No importa qué acuerdos se firmen o qué acciones militares se tomen, hay un veredicto divino que ninguna fuerza terrenal puede alterar. Lo más impactante es que este plan se está desplegando ante nuestros ojos, aunque la mayoría no lo perciba, absortos en lo inmediato y olvidando lo eterno. Es crucial entender que cuando la Biblia se refiere a naciones, no lo hace como un simple registro histórico o moral, sino como una declaración profética que conecta eventos específicos con decisiones divinas. Cuando menciona a Persia, se refiere al Irán actual, una nación que por años se ha declarado enemiga de Israel y que hoy está en el centro de uno de los conflictos más tensos, peligrosos y espiritualmente cargados del siglo XXI. Este conflicto no es un hecho aislado o una coincidencia, es una pieza dentro de una historia mucho más antigua y profunda, que se inicia en el jardín del Edén y cuyo final ya está escrito en los libros proféticos de la Biblia. En Jeremías 49, 34-39, Dios pronuncia una profecía específica sobre Elam, el suroeste de Irán, que es a la vez aterradora y esperanzadora. Anuncia la destrucción del poder de Elam y la dispersión de su gente, pero también promete su restauración en los días postreros. Esto sugiere un patrón de juicio seguido de restauración, indicando que Dios no improvisa, sino que ejecuta un plan anunciado siglos antes de cualquier entidad geopolítica moderna. Ezequiel 38 complementa esto, describiendo una coalición de naciones liderada por Gog, que vendrá contra Israel, y Persia figura nuevamente como agresor, con el objetivo de destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, en medio de esta amenaza, Dios declara su propia intervención directa. No serán las fuerzas de defensa de Israel quienes detengan a sus enemigos, sino Dios mismo, a través de terremotos, confusión, plagas y fuego celestial. El propósito no es solo proteger a Israel, sino que las naciones sepan que Él es el Señor. Este no es un conflicto más, sino un escenario profético destinado a manifestar la gloria de Dios de forma pública e irrefutable. Es vital entender que este conflicto no es un problema lejano, ajeno a nuestras vidas. Si Dios ya ha escrito el final de esta historia y si ese final forma parte de un plan mayor que culmina con el regreso de Cristo y la redención final de todas las cosas, entonces lo que estamos presenciando es el despliegue de una línea profética que nos involucra a todos. Lo que sucede en Jerusalén afecta al mundo entero, y lo que Dios hace con Israel es siempre un reflejo de lo que hará con la humanidad. Cuando Dios juzga a Persia, está juzgando al espíritu que se levanta contra su voluntad, y cuando restaura, señala esperanza para todos los que se alinean con su propósito. Por tanto, si sigues las noticias y te preguntas qué pasará, la respuesta es clara: el final ya está decidido por Dios. No lo determinarán Irán, Israel, Estados Unidos, la ONU ni ningún líder humano. Cada bomba, cada discurso, cada movimiento militar no escapa a su control, sino que cumple su propósito. Por ello, más que miedo, debemos tener discernimiento, no para adivinar el futuro, sino para reconocer lo que ya fue dicho. Esto no es especulación, es cumplimiento. La pregunta clave es: ¿cómo te posicionas tú frente a este cumplimiento? Si Dios ya ha decidido el final de este conflicto, y si ese final implica juicio para sus enemigos y redención para quienes lo buscan, entonces cada uno de nosotros debe decidir de qué lado quiere estar, no en términos geopolíticos, sino espirituales. Esta guerra, aunque se libra con misiles, se decide en el cielo. La única forma de entenderla y no dejarse llevar por el miedo es conocer lo que Dios ya ha dicho, volviendo a la Escritura y escuchando su voz. Ahí reside la paz y la verdad, un final inmutable aunque el mundo tiemble. Esto no se trata de profecías vagas o teorías conspirativas, sino de una palabra clara, revelada y probada que ha resistido el tiempo y los imperios. Si Dios dijo que Persia se levantaría, pero también caería, si dijo que Israel sería rodeado,
pero no destruido. Si dijo que el juicio vendría, pero también la restauración, entonces solo nos queda creer, prepararnos y vivir con los ojos abiertos. Cuando Dios decide algo, ni las armas nucleares ni las resoluciones del Consejo de Seguridad pueden revertirlo. Y aún hay mucho más que entender sobre ese final, porque no culmina con una explosión, sino con una revelación, una transformación global y un nuevo orden espiritual. La enemistad ancestral y la agenda profética. Después de saber que Dios ya decidió el final del conflicto entre Irán e Israel, surge la pregunta: ¿cómo es posible que algo tan concreto y actual ya estuviera previsto con siglos de antelación? Esto desafía la idea de que el futuro es moldeable únicamente por la voluntad humana. La Biblia no deja lugar a dudas. Hay eventos sellados y programados por el cielo. Aunque los hombres crean tener el control, en realidad están, sin saberlo, cumpliendo una agenda profética que avanza sin pausas. Este conflicto no se originó en 2025, ni en las guerras de 1948, ni con los discursos actuales. Comienza mucho antes, en una enemistad ancestral que se remonta a la promesa de Dios en el Edén. Tras el primer pecado, en Génesis, Dios no solo pronunció maldiciones, sino una profecía a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esta declaración, aparentemente simbólica, contiene la raíz de todos los conflictos espirituales de la humanidad. Desde ese momento, quedó sellada una lucha entre dos linajes, dos naturalezas, dos agendas, una que busca cumplir el plan de Dios y otra que busca impedirlo. Esa enemistad no es cultural ni política, sino espiritual. Se ha manifestado de mil maneras a lo largo de la historia, siempre con un objetivo claro: destruir al pueblo del que vendría el Mesías, y después de su llegada, destruir la evidencia de ese pacto. Esto nos lleva directamente a Israel. Israel no es simplemente un país con historia milenaria, es la manifestación física de un pacto eterno, la prueba viviente de que Dios cumple sus promesas. Por eso, tantos imperios han intentado destruirlo, desde Egipto hasta Roma, desde Babilonia hasta la Alemania nazi y ahora los terroristas modernos. El odio contra Israel no tiene explicación lógica, es una cuestión de destino. Cuando Irán se posiciona como enemigo declarado, cuando clama por la eliminación de Israel del mapa y financia milicias con ese objetivo, lo que hace es ubicarse, consciente o no, del lado de esa enemistad original. No es solo una nación o un régimen político, es un instrumento, en este momento de la historia, del espíritu que busca frenar el avance del plan de Dios. Pero la profecía no solo revela el conflicto, sino también su desenlace, sin dejarlo en suspenso. En ese desenlace, a menudo se pasa por alto la doble naturaleza del juicio y la restauración. Dios no actúa solo para castigar, su objetivo final no es la destrucción, sino la revelación. Esto se observa claramente en su trato con otras naciones a lo largo de la historia bíblica. Egipto fue juzgado pero también usado. Babilonia fue instrumento de disciplina, pero luego derribada. Asiria fue herramienta de corrección, pero luego enfrentó juicio. Y ahora, Persia, el Irán moderno, entra en esta misma dinámica. Es utilizada para provocar a Israel y empujar el cumplimiento de ciertas etapas proféticas, pero también será quebrantada. No por capricho divino, sino por justicia, porque se alinea con el odio, perpetúa la violencia y desafía el propósito eterno de Dios con soberbia. Lo más inquietante es que muchas de las señales de ese juicio ya son visibles. Irán enfrenta una tensión interna brutal, su economía está fracturada, su población desconectada del régimen y sus alianzas geopolíticas son frágiles. Mientras externamente se muestra como una potencia desafiante, internamente está llena de grietas. Esto encaja con la profecía de Jeremías: el arco de Elam será quebrado, su poder destruido y su gente dispersada. Pero también dice que al final será restaurado. Esto es clave, no todo lo que parece una amenaza será destruido para siempre. Dios no aniquila porque sí, Él sacude para despertar, rompe para restaurar.
Y en este movimiento, quienes entienden la profecía pueden ver esperanza incluso en medio del conflicto. No olvides que el hecho de que Dios ya haya decidido el final no significa que no debamos participar. Todo lo contrario. Dios decide, pero nosotros respondemos. Dios revela, pero nosotros elegimos si nos alineamos con su plan o lo resistimos. Aquí radica tu papel. No estás viendo estas cosas por casualidad. Has sido expuesto a una verdad milenaria, y ahora que la reconoces, no puedes ignorarla. Debes decidir si seguirás mirando este conflicto como un observador neutral o si tomarás tu lugar como intercesor, vigía y voz profética en medio del ruido. El conflicto entre Irán e Israel no es solo una noticia, es una señal, una llamada de atención, una línea de activación. Si Dios ya decidió el final, tu responsabilidad es discernir en qué parte del proceso estás, qué te dice Él a través de esto y cómo responderás. El desenlace no puede cambiarse, pero tu papel en el sí, y eso lo cambia todo. El conflicto Irán-Israel, antesala del regreso de Cristo. Existe una pregunta crucial que puede cambiar tu percepción del conflicto entre Irán e Israel, y si esta guerra no es el clímax, sino el desencadenante de algo mucho más grande ya minuciosamente descrito en la Biblia. Cuando este conflicto se ve solo como una disputa territorial o por armas, se pierde de vista lo esencial. Este choque histórico entre dos naciones no es un simple evento moderno, sino la antesala de un desenlace global ya trazado por Dios. En esta parte, conectaremos cómo este conflicto forma parte de una cadena de eventos proféticos que nos acercan, sin retorno, a la consumación de los tiempos. Primero, la Biblia presenta las profecías como una estructura integrada, un rompecabezas profético donde cada pieza se enlaza. Lo que ocurre entre Irán e Israel no es aislado, está conectado directamente con el avance hacia eventos descritos en Daniel, Apocalipsis, las palabras de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21, e incluso en profetas menores como Joel o Zacarías. No es una guerra suelta, es un eslabón, una señal profética. Daniel, por ejemplo, tuvo visiones precisas de imperios que surgirían y caerían, describiendo a Persia con exactitud y prediciendo el ascenso de Grecia y Roma. En Daniel 10 y 11, habla de conflictos entre el rey del norte y el rey del sur, figuras que muchos interpretan como poderes que se levantarán en Medio Oriente y afectarán directamente a Israel. Más allá de los nombres, la estructura es clave. Daniel ve que los conflictos entre potencias regionales son usados por Dios para mover su agenda. Incluso cuando parecen dominados por intereses humanos, todo avanza según un diseño superior que no se detiene ni se desvía. El Apocalipsis, por su parte, presenta a Jerusalén como el epicentro del conflicto final. Habla de dos testigos que profetizan desde esa ciudad, de una bestia con poder político global, de una coalición de naciones que se reúnen contra Israel, de persecuciones, batallas y una guerra abierta entre el bien y el mal. Aunque muchos prefieren ver estos textos como alegorías, quienes han entendido el patrón profético saben que estas imágenes se acercan cada vez más a concretarse en la historia. El conflicto actual con Irán, con su carga ideológica, su odio explícito y su deseo abierto de destruir a Israel, encaja perfectamente en este escenario. Si Irán forma parte de la coalición descrita en Ezequiel 38, si su papel es provocar un ataque coordinado contra Israel junto con otras naciones, entonces lo que estamos viendo ahora es la preparación del terreno. Y lo que viene después, si seguimos el hilo de la profecía, es la manifestación del juicio divino, pero también algo aún más impresionante, la aceleración de los tiempos. Una vez que este conflicto alcance su punto de ruptura y Dios intervenga directamente, el mundo no volverá a ser el mismo. Aquí entra un concepto clave olvidado por muchos, la intervención directa de Dios en la historia. Las Escrituras afirman que Dios intervendrá con señales, fenómenos, juicios visibles y demostraciones de poder que harán temblar a las naciones. En Ezequiel 38 y 39 se describen un terremoto masivo, fuego del cielo, plagas y confusión entre los ejércitos enemigos, todo esto como hechos literales. No es un simple cese al fuego o una victoria diplomática, viene un sacudimiento.
Y lo relevante no es solo que ocurra, sino que tiene un propósito claro, que las naciones sepan que Él es Dios. Cada intervención divina ha tenido ese objetivo, no causar miedo, sino despertar conciencia y provocar un reconocimiento. Esto nos lleva a una verdad ineludible. Después de este conflicto, el mundo tendrá que decidir cómo responder, porque ya no podrá decir que no sabía. La profecía estará cumplida, lo invisible se habrá hecho visible, y el juicio se habrá ejecutado ante todos. Esto no se limita a la geopolítica, tiene implicaciones eternas, porque cuando Dios interviene con juicio, también lo hace con propósito redentor. Después del juicio de Gog y Magog, el texto dice que Dios derramará su espíritu sobre la casa de Israel, lo que significa avivamiento y revelación. Lo que viene no es solo el fin de una guerra, sino el inicio de una restauración que no solo toca a Israel, sino a todas las naciones. Lo que ocurre en Israel es siempre una señal para el mundo. Así que, si todo esto es verdad, y todo apunta a que lo es, entonces no estamos en cualquier momento de la historia. Estamos en el umbral, en el inicio del desenlace. No porque lo diga un líder o una noticia, sino porque lo dijo Dios en su palabra. Y si Dios lo dijo, ocurrirá. Y si está ocurriendo, tu papel ahora mismo es vital. No predecir fechas ni entrar en pánico, sino discernir, entender los tiempos y alinear tu vida con la voluntad de Dios. Esto no es el fin, es el principio del cumplimiento. Y lo que viene después es aún más importante. El problema no es que el mundo esté en guerra, sino que muchos han dejado de creer que Dios sigue escribiendo la historia. Debemos recuperar esa fe, porque la fe en su palabra es lo único que puede sostenernos cuando todo lo demás empiece a temblar. Irán, Israel y el juicio divino, la exposición de los corazones. Cuando una nación como Irán lanza amenazas abiertas contra Israel, busca armamento nuclear y lidera una red de milicias en Oriente Medio, la mayoría reacciona con análisis estratégicos o debates políticos. Sin embargo, pocos entienden, y menos aún se atreven a decir, que todo esto tiene un propósito mayor. Dios está utilizando el conflicto para exponer, juzgar y purificar. Esto no es una interpretación personal, sino lo que la Escritura revela repetidamente. Cuando Dios permite que una crisis escale al límite, es para usarla como plataforma para ejecutar algo que no se puede lograr en tiempos de calma. Lo que ocurre entre Irán e Israel, según la Biblia, no es solo un escenario bélico, es un altar donde se están exponiendo los corazones de las naciones, de los líderes y de la propia Iglesia. La historia bíblica demuestra que Dios siempre ha juzgado a las naciones según cómo tratan a Israel. No porque Israel sea perfecto, sino porque es el pueblo del pacto, la tierra del propósito, el canal por el cual Dios ha decidido manifestar su gloria. Desde Egipto hasta Roma, el patrón es el mismo. Las naciones son levantadas y usadas, pero si se exceden, si cruzan la línea y tocan lo que Dios ha separado con violencia y orgullo, la sentencia llega. Y eso es lo que se acerca con Irán. La actitud desafiante del régimen iraní, su desprecio por la vida, su odio doctrinal hacia el pueblo judío y sus discursos cargados de rabia espiritual contra Jerusalén no son solo provocaciones políticas, son actos de rebelión directa contra el propósito de Dios. Y eso nunca queda sin respuesta. Jeremías ya lo dijo: haré temblar a Elam delante de sus enemigos y pondré mi trono allí. Esta frase es profunda porque implica que Dios no solo derribará su estructura, sino que establecerá su autoridad sobre esa tierra, no necesariamente con una invasión humana, sino con una intervención divina. En la Biblia, cuando Dios dice pondré mi trono allí, se refiere a establecer dominio, ejercer justicia y tomar lo que le pertenece. Y lo más sorprendente es que esto ocurre justo después del juicio. Dios acude para reinar, derriba para gobernar, expone para redimir. Aquí es donde entra la dimensión que más incomoda a la Iglesia. Este conflicto también es una prueba para el pueblo de Dios, porque muchos cristianos han olvidado que Israel no es un actor más en el panorama espiritual. No es un símbolo o un capítulo superado, es el reloj profético, el termómetro del cielo. Lo que ocurre con Israel revela en qué tiempo estamos.
Y cuando vemos a una nación como Irán levantarse con tanto odio y respaldo ideológico, y al mismo tiempo vemos a gran parte de la Iglesia indiferente, distraída o incluso alineada con narrativas hostiles a Israel, eso indica que estamos más lejos de Dios de lo que pensamos. Quien está en sintonía con el Espíritu Santo no puede ignorar lo que está sucediendo. No se trata de apoyar ciegamente a un gobierno o de justificar todo lo que hace el Estado de Israel. Se trata de entender el papel que juega en el plan eterno, de interceder con conocimiento y de no caer en la trampa de la desinformación espiritual. Este conflicto también revela qué hay en nuestro corazón. ¿Estamos del lado del plan de Dios o nos alineamos con un mundo que se resiste a su voluntad? ¿Nos guía el discernimiento o la opinión pública? ¿Oramos por la paz de Jerusalén o solo compartimos memes y titulares? Este momento es una criba, una sacudida que afecta no solo a las naciones, sino también a la Iglesia. Dios está separando a quienes entienden de quienes juegan, a quienes vigilan de quienes se entretienen. Mientras el mundo teme una guerra nuclear, quienes conocen la Escritura deberían temblar por una razón distinta. Estamos en los días donde Dios está levantando los suyos, despertando al remanente, llamando a los que tienen oído para que escuchen. Después del temblor viene la revelación, después de la presión viene la activación. Y aquellos que hayan estado atentos, que hayan orado y permanecido firmes, serán los que se levanten como voces en medio del caos. Y eso te incluye a ti. Si estás escuchando esto, si sientes que algo se remueve en ti, si te duele ver cómo las naciones se ciegan y la Iglesia se enfría, entonces estás en el lugar correcto. Dios te está llamando a entender, no solo a observar, te está posicionando, no solo para comentar, sino para interceder. Porque no basta con saber que Dios ya decidió el final del conflicto, hay que vivir alineado con ese final, preparando el corazón para lo que viene después del juicio, el avivamiento, la restauración, la cosecha. El retorno del Rey, la conexión final del conflicto. Lo que muchos no logran ver es que el conflicto entre Irán e Israel, con su carga militar, amenazas nucleares, alianzas oscuras y profundo resentimiento histórico, no es un asunto aislado. Es un catalizador, un punto de ignición en una cadena profética diseñada para desembocar en el acontecimiento más importante desde la primera venida de Cristo, su regreso glorioso. No hablamos de simbolismos o interpretaciones forzadas, sino de palabras claras y directas en la Biblia que sirven como señales, marcadores de tiempo y alertas para que el pueblo de Dios no camine a ciegas en la oscuridad. En esta parte final, conectaremos directamente cómo este conflicto no es solo el eco de antiguas enemistades, sino el preludio real del retorno del Rey. Cada guerra, cada crisis, cada nación que se alinea a favor o en contra de Israel, no hace más que empujar el reloj profético hacia la medianoche. Jesús fue claro al hablar de los últimos días en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. No usó metáforas vagas. Habló de guerras y rumores de guerras, de naciones levantándose contra naciones, de Jerusalén siendo rodeada por ejércitos, de señales en el cielo, persecuciones y confusión espiritual. Pero también habló de una generación que vería todas esas cosas ocurrir a la vez. Dejó una frase que muchos han citado, pero pocos han comprendido en su peso. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. No dijo una o dos, dijo todas. Y hoy, en 2025, no falta una sola señal por manifestarse, están todas. Entre ellas, el conflicto entre Irán e Israel ocupa un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque Irán representa mucho más que una amenaza geopolítica, representa una resistencia espiritual organizada, un espíritu de rebelión que no solo niega la existencia del Estado de Israel, sino que odia lo que representa, el cumplimiento del pacto de Dios. Jerusalén, para Irán, no es solo una ciudad, es un obstáculo, un escándalo, una provocación. Este odio no es nuevo. Es una versión moderna del mismo espíritu que poseyó a Faraón, Amán, Herodes y Hitler. Es un espíritu que sabe que su tiempo se acorta y al ver que el reloj profético está a punto de marcar la hora final, se desespera. Por eso Irán clama,
se alía con naciones que comparten su furia y financia el terror. El infierno está en alarma roja. Sabe que cuando Israel se mantenga firme y el remanente despierte, se activa el escenario para el retorno del Mesías. Pero no nos equivoquemos. El regreso de Cristo no vendrá en un momento de paz global ni será recibido con aplausos en foros internacionales. Vendrá en medio del caos y la confusión, cuando todo el sistema mundial esté colapsando por su incapacidad para controlar lo que sucede. Entonces, como un relámpago que parte el cielo, se manifestará aquel que fue rechazado, burlado e ignorado, regresando no como siervo sufriente, sino como Rey glorioso. Y cuando venga, la Biblia dice que lo hará a Jerusalén. No a Washington, ni a Roma, ni a Nueva York. A Jerusalén. Porque allí comenzó y allí terminará todo. Zacarías 14 lo deja claro. Describe un momento en que todas las naciones se levantarán contra Jerusalén. La ciudad será sitiada, sus habitantes sufrirán. Pero justo en ese instante, cuando todo parezca perdido, el Señor descenderá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Esto no es poesía ni alegoría, es literal. Y cuando ese momento llegue, no quedará duda en la tierra. Toda rodilla se doblará, todo ojo le verá, los enemigos serán silenciados, y el tiempo del gobierno humano habrá llegado a su fin. Entonces comenzará el reinado que no será votado, discutido o interrumpido, será eterno, justo y santo. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Todo. Porque si este conflicto es la antesala del regreso de Cristo, tu vida no puede seguir igual. No puedes seguir con una fe superficial, distraída, tibia. No puedes seguir diciendo que crees en la profecía mientras vives como si nada estuviera pasando. No puedes decir que esperas al Rey y no preparar el camino, porque esto es real, ya está ocurriendo. Las trompetas no sonarán para advertirnos, sino para marcar el inicio. Y cuando eso suceda, o estás dentro o estás fuera. Así que ahora es el momento de alinear tu vida, purificar tu corazón y cortar con la doble vida, de despertar. Si Irán se está preparando para la guerra, tú deberías estar preparándote para el encuentro. Si Israel está siendo atacado, tú deberías estar de rodillas. Si las naciones están temblando, tú deberías estar firmando con tu fe. Estás a punto de conocer una perspectiva sobre el conflicto actual entre Irán e Israel que va más allá de las noticias y los debates políticos. Se trata de un desenlace que, según la Biblia, ya fue escrito hace miles de años. Mientras el mundo se consume en la incertidumbre sobre la escalada o tregua, la resolución de este conflicto ya ha sido dictada por Dios y está claramente registrada en la Biblia. No importa qué acuerdos se firmen o qué acciones militares se tomen, hay un veredicto divino que ninguna fuerza terrenal puede alterar. Lo más impactante es que este plan se está desplegando ante nuestros ojos, aunque la mayoría no lo perciba, absortos en lo inmediato y olvidando lo eterno. Es crucial entender que cuando la Biblia se refiere a naciones, no lo hace como un simple registro histórico o moral, sino como una declaración profética que conecta eventos específicos con decisiones divinas. Cuando menciona a Persia, se refiere al Irán actual, una nación que por años se ha declarado enemiga de Israel y que hoy está en el centro de uno de los conflictos más tensos, peligrosos y espiritualmente cargados del siglo XXI. Este conflicto no es un hecho aislado o una coincidencia, es una pieza dentro de una historia mucho más antigua y profunda, que se inicia en el jardín del Edén y cuyo final ya está escrito en los libros proféticos de la Biblia. En Jeremías 49, 34-39, Dios pronuncia una profecía específica sobre Elam, el suroeste de Irán, que es a la vez aterradora y esperanzadora. Anuncia la destrucción del poder de Elam y la dispersión de su gente, pero también promete su restauración en los días postreros. Esto sugiere un patrón de juicio seguido de restauración, indicando que Dios no improvisa, sino que ejecuta un plan anunciado siglos antes de cualquier entidad geopolítica moderna. Ezequiel 38 complementa esto, describiendo una coalición de naciones liderada por Gog, que vendrá contra Israel, y Persia figura nuevamente como agresor,
con el objetivo de destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, en medio de esta amenaza, Dios declara su propia intervención directa. No serán las fuerzas de defensa de Israel quienes detengan a sus enemigos, sino Dios mismo, a través de terremotos, confusión, plagas y fuego celestial. El propósito no es solo proteger a Israel, sino que las naciones sepan que Él es el Señor. Este no es un conflicto más, sino un escenario profético destinado a manifestar la gloria de Dios de forma pública e irrefutable. Es vital entender que este conflicto no es un problema lejano, ajeno a nuestras vidas. Si Dios ya ha escrito el final de esta historia y si ese final forma parte de un plan mayor que culmina con el regreso de Cristo y la redención final de todas las cosas, entonces lo que estamos presenciando es el despliegue de una línea profética que nos involucra a todos. Lo que sucede en Jerusalén afecta al mundo entero, y lo que Dios hace con Israel es siempre un reflejo de lo que hará con la humanidad. Cuando Dios juzga a Persia, está juzgando al espíritu que se levanta contra su voluntad, y cuando restaura, señala esperanza para todos los que se alinean con su propósito. Por tanto, si sigues las noticias y te preguntas qué pasará, la respuesta es clara: el final ya está decidido por Dios. No lo determinarán Irán, Israel, Estados Unidos, la ONU ni ningún líder humano. Cada bomba, cada discurso, cada movimiento militar no escapa a su control, sino que cumple su propósito. Por ello, más que miedo, debemos tener discernimiento, no para adivinar el futuro, sino para reconocer lo que ya fue dicho. Esto no es especulación, es cumplimiento. La pregunta clave es: ¿cómo te posicionas tú frente a este cumplimiento? Si Dios ya ha decidido el final de este conflicto, y si ese final implica juicio para sus enemigos y redención para quienes lo buscan, entonces cada uno de nosotros debe decidir de qué lado quiere estar, no en términos geopolíticos, sino espirituales. Esta guerra, aunque se libra con misiles, se decide en el cielo. La única forma de entenderla y no dejarse llevar por el miedo es conocer lo que Dios ya ha dicho, volviendo a la Escritura y escuchando su voz. Ahí reside la paz y la verdad, un final inmutable aunque el mundo tiemble. Esto no se trata de profecías vagas o teorías conspirativas, sino de una palabra clara, revelada y probada que ha resistido el tiempo y los imperios. Si Dios dijo que Persia se levantaría, pero también caería; si dijo que Israel sería rodeado, pero no destruido; si dijo que el juicio vendría, pero también la restauración, entonces solo nos queda creer, prepararnos y vivir con los ojos abiertos. Cuando Dios decide algo, ni las armas nucleares ni las resoluciones del Consejo de Seguridad pueden revertirlo. Y aún hay mucho más que entender sobre ese final, porque no culmina con una explosión, sino con una revelación, una transformación global y un nuevo orden espiritual. La enemistad ancestral y la agenda profética. Después de saber que Dios ya decidió el final del conflicto entre Irán e Israel, surge la pregunta: ¿cómo es posible que algo tan concreto y actual ya estuviera previsto con siglos de antelación? Esto desafía la idea de que el futuro es moldeable únicamente por la voluntad humana. La Biblia no deja lugar a dudas. Hay eventos sellados y programados por el cielo. Aunque los hombres crean tener el control, en realidad están, sin saberlo, cumpliendo una agenda profética que avanza sin pausas. Este conflicto no se originó en 2025, ni en las guerras de 1948, ni con los discursos actuales. Comienza mucho antes, en una enemistad ancestral que se remonta a la promesa de Dios en el Edén. Tras el primer pecado, en Génesis, Dios no solo pronunció maldiciones, sino una profecía a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esta declaración, aparentemente simbólica, contiene la raíz de todos los conflictos espirituales de la humanidad. Desde ese momento, quedó sellada una lucha entre dos linajes, dos naturalezas, dos agendas, una que busca cumplir el plan de Dios y otra que busca impedirlo. Esa enemistad no es cultural ni política, sino espiritual. Se ha manifestado de mil maneras a lo largo de la historia, siempre con un objetivo claro:
destruir al pueblo del que vendría el Mesías, y después de su llegada, destruir la evidencia de ese pacto. Esto nos lleva directamente a Israel. Israel no es simplemente un país con historia milenaria, es la manifestación física de un pacto eterno, la prueba viviente de que Dios cumple sus promesas. Por eso, tantos imperios han intentado destruirlo, desde Egipto hasta Roma, desde Babilonia hasta la Alemania nazi y ahora los terroristas modernos. El odio contra Israel no tiene explicación lógica, es una cuestión de destino. Cuando Irán se posiciona como enemigo declarado, cuando clama por la eliminación de Israel del mapa y financia milicias con ese objetivo, lo que hace es ubicarse, consciente o no, del lado de esa enemistad original. No es solo una nación o un régimen político, es un instrumento, en este momento de la historia, del espíritu que busca frenar el avance del plan de Dios. Pero la profecía no solo revela el conflicto, sino también su desenlace, sin dejarlo en suspenso. En ese desenlace, a menudo se pasa por alto la doble naturaleza del juicio y la restauración. Dios no actúa solo para castigar, su objetivo final no es la destrucción, sino la revelación. Esto se observa claramente en su trato con otras naciones a lo largo de la historia bíblica. Egipto fue juzgado pero también usado, Babilonia fue instrumento de disciplina, pero luego derribada, Asiria fue herramienta de corrección, pero luego enfrentó juicio. Y ahora, Persia, el Irán moderno, entra en esta misma dinámica. Es utilizada para provocar a Israel y empujar el cumplimiento de ciertas etapas proféticas, pero también será quebrantada. No por capricho divino, sino por justicia, porque se alinea con el odio, perpetúa la violencia y desafía el propósito eterno de Dios con soberbia. Lo más inquietante es que muchas de las señales de ese juicio ya son visibles. Irán enfrenta una tensión interna brutal, su economía está fracturada, su población desconectada del régimen y sus alianzas geopolíticas son frágiles. Mientras externamente se muestra como una potencia desafiante, internamente está llena de grietas. Esto encaja con la profecía de Jeremías. El arco de Elam será quebrado, su poder destruido y su gente dispersada. Pero también dice que al final será restaurado. Esto es clave. No todo lo que parece una amenaza será destruido para siempre. Dios no aniquila porque sí, Él sacude para despertar, rompe para restaurar. Y en este movimiento, quienes entienden la profecía pueden ver esperanza incluso en medio del conflicto. No olvides que el hecho de que Dios ya haya decidido el final no significa que no debamos participar. Todo lo contrario. Dios decide, pero nosotros respondemos. Dios revela, pero nosotros elegimos si nos alineamos con su plan o lo resistimos. Aquí radica tu papel. No estás viendo estas cosas por casualidad. Has sido expuesto a una verdad milenaria, y ahora que la reconoces, no puedes ignorarla. Debes decidir si seguirás mirando este conflicto como un observador neutral o si tomarás tu lugar como intercesor, vigía y voz profética en medio del ruido. El conflicto entre Irán e Israel no es solo una noticia, es una señal, una llamada de atención, una línea de activación. Si Dios ya decidió el final, tu responsabilidad es discernir en qué parte del proceso estás, qué te dice Él a través de esto y cómo responderás. El desenlace no puede cambiarse, pero tu papel en el sí, y eso lo cambia todo. El conflicto Irán-Israel, antesala del regreso de Cristo. Existe una pregunta crucial que puede cambiar tu percepción del conflicto entre Irán e Israel, y si esta guerra no es el clímax, sino el desencadenante de algo mucho más grande ya minuciosamente descrito en la Biblia. Cuando este conflicto se ve solo como una disputa territorial o por armas, se pierde de vista lo esencial. Este choque histórico entre dos naciones no es un simple evento moderno, sino la antesala de un desenlace global ya trazado por Dios. En esta parte, conectaremos cómo este conflicto forma parte de una cadena de eventos proféticos que nos acercan, sin retorno, a la consumación de los tiempos. Primero, la Biblia presenta las profecías como una estructura integrada, un rompecabezas profético donde cada pieza se enlaza.
Lo que ocurre entre Irán e Israel no es aislado, está conectado directamente con el avance hacia eventos descritos en Daniel, Apocalipsis, las palabras de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21, e incluso en profetas menores como Joel o Zacarías. No es una guerra suelta, es un eslabón, una señal profética. Daniel, por ejemplo, tuvo visiones precisas de imperios que surgirían y caerían, describiendo a Persia con exactitud y prediciendo el ascenso de Grecia y Roma. En Daniel 10 y 11, habla de conflictos entre el rey del norte y el rey del sur, figuras que muchos interpretan como poderes que se levantarán en Medio Oriente y afectarán directamente a Israel. Más allá de los nombres, la estructura es clave. Daniel ve que los conflictos entre potencias regionales son usados por Dios para mover su agenda. Incluso cuando parecen dominados por intereses humanos, todo avanza según un diseño superior que no se detiene ni se desvía. El Apocalipsis, por su parte, presenta a Jerusalén como el epicentro del conflicto final. Habla de dos testigos que profetizan desde esa ciudad, de una bestia con poder político global, de una coalición de naciones que se reúnen contra Israel, de persecuciones, batallas y una guerra abierta entre el bien y el mal. Aunque muchos prefieren ver estos textos como alegorías, quienes han entendido el patrón profético saben que estas imágenes se acercan cada vez más a concretarse en la historia. El conflicto actual con Irán, con su carga ideológica, su odio explícito y su deseo abierto de destruir a Israel, encaja perfectamente en este escenario. Si Irán forma parte de la coalición descrita en Ezequiel 38, si su papel es provocar un ataque coordinado contra Israel junto con otras naciones, entonces lo que estamos viendo ahora es la preparación del terreno. Y lo que viene después, si seguimos el hilo de la profecía, es la manifestación del juicio divino, pero también algo aún más impresionante, la aceleración de los tiempos. Una vez que este conflicto alcance su punto de ruptura y Dios intervenga directamente, el mundo no volverá a ser el mismo. Aquí entra un concepto clave olvidado por muchos, la intervención directa de Dios en la historia. Las Escrituras afirman que Dios intervendrá con señales, fenómenos, juicios visibles y demostraciones de poder que harán temblar a las naciones. En Ezequiel 38 y 39 se describen un terremoto masivo, fuego del cielo, plagas y confusión entre los ejércitos enemigos, todo esto como hechos literales. No es un simple cese al fuego o una victoria diplomática, viene un sacudimiento. Y lo relevante no es solo que ocurra, sino que tiene un propósito claro, que las naciones sepan que Él es Dios. Cada intervención divina ha tenido ese objetivo, no causar miedo, sino despertar conciencia y provocar un reconocimiento. Esto nos lleva a una verdad ineludible. Después de este conflicto, el mundo tendrá que decidir cómo responder, porque ya no podrá decir que no sabía. La profecía estará cumplida, lo invisible se habrá hecho visible, y el juicio se habrá ejecutado ante todos. Esto no se limita a la geopolítica, tiene implicaciones eternas, porque cuando Dios interviene con juicio, también lo hace con propósito redentor. Después del juicio de Gog y Magog, el texto dice que Dios derramará su espíritu sobre la casa de Israel, lo que significa avivamiento y revelación. Lo que viene no es solo el fin de una guerra, sino el inicio de una restauración que no solo toca a Israel, sino a todas las naciones. Lo que ocurre en Israel es siempre una señal para el mundo. Así que, si todo esto es verdad, y todo apunta a que lo es, entonces no estamos en cualquier momento de la historia. Estamos en el umbral, en el inicio del desenlace. No porque lo diga un líder o una noticia, sino porque lo dijo Dios en su palabra. Y si Dios lo dijo, ocurrirá. Y si está ocurriendo, tu papel ahora mismo es vital, no predecir fechas ni entrar en pánico, sino discernir, entender los tiempos y alinear tu vida con la voluntad de Dios. Esto no es el fin, es el principio del cumplimiento. Y lo que viene después es aún más importante. El problema no es que el mundo esté en guerra, sino que muchos han dejado de creer que Dios sigue escribiendo la historia. Debemos recuperar esa fe, porque la fe en su palabra es lo único que puede sostenernos cuando todo lo demás empiece a temblar. Irán, Israel y el juicio divino,
La exposición de los corazones. Cuando una nación como Irán lanza amenazas abiertas contra Israel, busca armamento nuclear y lidera una red de milicias en Oriente Medio, la mayoría reacciona con análisis estratégicos o debates políticos. Sin embargo, pocos entienden, y menos aún se atreven a decir, que todo esto tiene un propósito mayor. Dios está utilizando el conflicto para exponer, juzgar y purificar. Esto no es una interpretación personal, sino lo que la Escritura revela repetidamente. Cuando Dios permite que una crisis escale al límite, es para usarla como plataforma para ejecutar algo que no se puede lograr en tiempos de calma. Lo que ocurre entre Irán e Israel, según la Biblia, no es solo un escenario bélico, es un altar donde se están exponiendo los corazones de las naciones, de los líderes y de la propia Iglesia. La historia bíblica demuestra que Dios siempre ha juzgado a las naciones según cómo tratan a Israel. No porque Israel sea perfecto, sino porque es el pueblo del pacto, la tierra del propósito, el canal por el cual Dios ha decidido manifestar su gloria. Desde Egipto hasta Roma, el patrón es el mismo. Las naciones son levantadas y usadas, pero si se exceden, si cruzan la línea y tocan lo que Dios ha separado con violencia y orgullo, la sentencia llega. Y eso es lo que se acerca con Irán. La actitud desafiante del régimen iraní, su desprecio por la vida, su odio doctrinal hacia el pueblo judío y sus discursos cargados de rabia espiritual contra Jerusalén no son solo provocaciones políticas, son actos de rebelión directa contra el propósito de Dios. Y eso nunca queda sin respuesta. Jeremías ya lo dijo: haré temblar a Elam delante de sus enemigos y pondré mi trono allí. Esta frase es profunda porque implica que Dios no solo derribará su estructura, sino que establecerá su autoridad sobre esa tierra, no necesariamente con una invasión humana, sino con una intervención divina. En la Biblia, cuando Dios dice pondré mi trono allí, se refiere a establecer dominio, ejercer justicia y tomar lo que le pertenece. Y lo más sorprendente es que esto ocurre justo después del juicio. Dios acude para reinar, derriba para gobernar, expone para redimir. Aquí es donde entra la dimensión que más incomoda a la Iglesia. Este conflicto también es una prueba para el pueblo de Dios, porque muchos cristianos han olvidado que Israel no es un actor más en el panorama espiritual. No es un símbolo o un capítulo superado, es el reloj profético, el termómetro del cielo. Lo que ocurre con Israel revela en qué tiempo estamos. Y cuando vemos a una nación como Irán levantarse con tanto odio y respaldo ideológico, y al mismo tiempo vemos a gran parte de la Iglesia indiferente, distraída o incluso alineada con narrativas hostiles a Israel, eso indica que estamos más lejos de Dios de lo que pensamos. Quien está en sintonía con el Espíritu Santo no puede ignorar lo que está sucediendo. No se trata de apoyar ciegamente a un gobierno o de justificar todo lo que hace el Estado de Israel. Se trata de entender el papel que juega en el plan eterno, de interceder con conocimiento y de no caer en la trampa de la desinformación espiritual. Este conflicto también revela qué hay en nuestro corazón. ¿Estamos del lado del plan de Dios o nos alineamos con un mundo que se resiste a su voluntad? ¿Nos guía el discernimiento o la opinión pública? ¿Oramos por la paz de Jerusalén o solo compartimos memes y titulares? Este momento es una criba, una sacudida que afecta no solo a las naciones, sino también a la Iglesia. Dios está separando a quienes entienden de quienes juegan, a quienes vigilan de quienes se entretienen. Mientras el mundo teme una guerra nuclear, quienes conocen la Escritura deberían temblar por una razón distinta. Estamos en los días donde Dios está levantando los suyos, despertando al remanente, llamando a los que tienen oído para que escuchen. Después del temblor viene la revelación, después de la presión viene la activación. Y aquellos que hayan estado atentos, que hayan orado y permanecido firmes, serán los que se levanten como voces en medio del caos. Y eso te incluye a ti. Si estás escuchando esto, si sientes que algo se remueve en ti, si te duele ver cómo las naciones se ciegan y la Iglesia se enfría, entonces estás en el lugar correcto. Dios te está llamando a entender, no solo a observar, te está posicionando, no solo para comentar, sino para interceder.
Porque no basta con saber que Dios ya decidió el final del conflicto, hay que vivir alineado con ese final, preparando el corazón para lo que viene después del juicio, el avivamiento, la restauración, la cosecha. El retorno del Rey, la conexión final del conflicto. Lo que muchos no logran ver es que el conflicto entre Irán e Israel, con su carga militar, amenazas nucleares, alianzas oscuras y profundo resentimiento histórico, no es un asunto aislado. Es un catalizador, un punto de ignición en una cadena profética diseñada para desembocar en el acontecimiento más importante desde la primera venida de Cristo, su regreso glorioso. No hablamos de simbolismos o interpretaciones forzadas, sino de palabras claras y directas en la Biblia que sirven como señales, marcadores de tiempo y alertas para que el pueblo de Dios no camine a ciegas en la oscuridad. En esta parte final, conectaremos directamente cómo este conflicto no es solo el eco de antiguas enemistades, sino el preludio real del retorno del Rey. Cada guerra, cada crisis, cada nación que se alinea a favor o en contra de Israel, no hace más que empujar el reloj profético hacia la medianoche. Jesús fue claro al hablar de los últimos días en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. No usó metáforas vagas. Habló de guerras y rumores de guerras, de naciones levantándose contra naciones, de Jerusalén siendo rodeada por ejércitos, de señales en el cielo, persecuciones y confusión espiritual. Pero también habló de una generación que vería todas esas cosas ocurrir a la vez. Dejó una frase que muchos han citado, pero pocos han comprendido en su peso. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. No dijo una o dos, dijo todas. Y hoy, en 2025, no falta una sola señal por manifestarse, están todas. Entre ellas, el conflicto entre Irán e Israel ocupa un lugar estratégico. ¿Por qué? Porque Irán representa mucho más que una amenaza geopolítica, representa una resistencia espiritual organizada, un espíritu de rebelión que no solo niega la existencia del Estado de Israel, sino que odia lo que representa, el cumplimiento del pacto de Dios. Jerusalén, para Irán, no es solo una ciudad, es un obstáculo, un escándalo, una provocación. Este odio no es nuevo. Es una versión moderna del mismo espíritu que poseyó a Faraón, Amán, Herodes y Hitler. Es un espíritu que sabe que su tiempo se acorta y al ver que el reloj profético está a punto de marcar la hora final, se desespera. Por eso Irán clama, se alía con naciones que comparten su furia y financia el terror. El infierno está en alarma roja. Sabe que cuando Israel se mantenga firme y el remanente despierte, se activa el escenario para el retorno del Mesías. Pero no nos equivoquemos. El regreso de Cristo no vendrá en un momento de paz global ni será recibido con aplausos en foros internacionales. Vendrá en medio del caos y la confusión, cuando todo el sistema mundial esté colapsando por su incapacidad para controlar lo que sucede. Entonces, como un relámpago que parte el cielo, se manifestará aquel que fue rechazado, burlado e ignorado, regresando no como siervo sufriente, sino como Rey glorioso. Y cuando venga, la Biblia dice que lo hará a Jerusalén. No a Washington, ni a Roma, ni a Nueva York. A Jerusalén. Porque allí comenzó y allí terminará todo. Zacarías 14 lo deja claro. Describe un momento en que todas las naciones se levantarán contra Jerusalén. La ciudad será sitiada, sus habitantes sufrirán. Pero justo en ese instante, cuando todo parezca perdido, el Señor descenderá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Esto no es poesía ni alegoría, es literal. Y cuando ese momento llegue, no quedará duda en la tierra. Toda rodilla se doblará, todo ojo le verá, los enemigos serán silenciados, y el tiempo del gobierno humano habrá llegado a su fin. Entonces comenzará el reinado que no será votado, discutido o interrumpido, será eterno, justo y santo. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Todo. Porque si este conflicto es la antesala del regreso de Cristo, tu vida no puede seguir igual. No puedes seguir con una fe superficial, distraída, tibia.
No puedes seguir diciendo que crees en la profecía mientras vives como si nada estuviera pasando. No puedes decir que esperas al rey y no preparar el camino, porque esto es real, ya está ocurriendo. Las trompetas no sonarán para advertirnos, sino para marcar el inicio. Y cuando eso suceda, o estás dentro, o estás fuera. Así que ahora es el momento de alinear tu vida, purificar tu corazón y cortar con la doble vida, de despertar. Si Irán se está preparando para la guerra, tú deberías estar preparándote para el encuentro. Si Israel está siendo atacado, tú deberías estar de rodillas. Si las naciones están temblando, tú deberías estar firmando con tu fe. Estás a punto de conocer una perspectiva sobre el conflicto actual entre Irán e Israel que va más allá de las noticias y los debates políticos. Se trata de un desenlace que, según la Biblia, ya fue escrito hace miles de años. Mientras el mundo se consume en la incertidumbre sobre la escalada o tregua, la resolución de este conflicto ya ha sido dictada por Dios y está claramente registrada en la Biblia. No importa qué acuerdos se firmen o qué acciones militares se tomen, hay un veredicto divino que ninguna fuerza terrenal puede alterar. Lo más impactante es que este plan se está desplegando ante nuestros ojos, aunque la mayoría no lo perciba, absortos en lo inmediato y olvidando lo eterno. Es crucial entender que cuando la Biblia se refiere a naciones, no lo hace como un simple registro histórico o moral, sino como una declaración profética que conecta eventos específicos con decisiones divinas. Cuando menciona a Persia, se refiere al Irán actual, una nación que por años se ha declarado enemiga de Israel y que hoy está en el centro de uno de los conflictos más tensos, peligrosos y espiritualmente cargados del siglo XXI. Este conflicto no es un hecho aislado o una coincidencia, es una pieza dentro de una historia mucho más antigua y profunda, que se inicia en el jardín del Edén y cuyo final ya está escrito en los libros proféticos de la Biblia. En Jeremías 49, 34-39, Dios pronuncia una profecía específica sobre Elam, el suroeste de Irán, que es a la vez aterradora y esperanzadora. Anuncia la destrucción del poder de Elam y la dispersión de su gente, pero también promete su restauración en los días postreros. Esto sugiere un patrón de juicio seguido de restauración, indicando que Dios no improvisa, sino que ejecuta un plan anunciado siglos antes de cualquier entidad geopolítica moderna. Ezequiel 38 complementa esto, describiendo una coalición de naciones liderada por Gog, que vendrá contra Israel, y Persia figura nuevamente como agresor, con el objetivo de destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, en medio de esta amenaza, Dios declara su propia intervención directa. No serán las fuerzas de defensa de Israel quienes detengan a sus enemigos, sino Dios mismo, a través de terremotos, confusión, plagas y fuego celestial. El propósito no es solo proteger a Israel, sino que las naciones sepan que Él es el Señor. Este no es un conflicto más, sino un escenario profético destinado a manifestar la gloria de Dios de forma pública e irrefutable. Es vital entender que este conflicto no es un problema lejano, ajeno a nuestras vidas. Si Dios ya ha escrito el final de esta historia y si ese final forma parte de un plan mayor que culmina con el regreso de Cristo y la redención final de todas las cosas, entonces lo que estamos presenciando es el despliegue de una línea profética que nos involucra a todos. Lo que sucede en Jerusalén afecta al mundo entero, y lo que Dios hace con Israel es siempre un reflejo de lo que hará con la humanidad. Cuando Dios juzga a Persia, está juzgando al espíritu que se levanta contra su voluntad, y cuando restaura, señala esperanza para todos los que se alinean con su propósito. Por tanto, si sigues las noticias y te preguntas qué pasará, la respuesta es clara: el final ya está decidido por Dios. No lo determinarán Irán, Israel, Estados Unidos, la ONU ni ningún líder humano. Cada bomba, cada discurso, cada movimiento militar no escapa a su control, sino que cumple su propósito. Por ello, más que miedo, debemos tener discernimiento, no para adivinar el futuro, sino para reconocer lo que ya fue dicho. Esto no es especulación, es cumplimiento. La pregunta clave es: ¿cómo te posicionas tú frente a este cumplimiento? Si Dios ya ha decidido el final de este conflicto,
y si ese final implica juicio para sus enemigos y redención para quienes lo buscan, entonces cada uno de nosotros debe decidir de qué lado quiere estar, no en términos geopolíticos, sino espirituales. Esta guerra, aunque se libra con misiles, se decide en el cielo. La única forma de entenderla y no dejarse llevar por el miedo es conocer lo que Dios ya ha dicho, volviendo a la Escritura y escuchando su voz. Ahí reside la paz y la verdad, un final inmutable aunque el mundo tiemble. Esto no se trata de profecías vagas o teorías conspirativas, sino de una palabra clara, revelada y probada que ha resistido el tiempo y los imperios. Si Dios dijo que Persia se levantaría, pero también caería, si dijo que Israel sería rodeado, pero no destruido, si dijo que el juicio vendría, pero también la restauración, entonces solo nos queda creer, prepararnos y vivir con los ojos abiertos. Cuando Dios decide algo, ni las armas nucleares ni las resoluciones del Consejo de Seguridad pueden revertirlo. Y aún hay mucho más que entender sobre ese final, porque no culmina con una explosión, sino con una revelación, una transformación global y un nuevo orden espiritual. La enemistad ancestral y la agenda profética. Después de saber que Dios ya decidió el final del conflicto entre Irán e Israel, surge la pregunta: ¿cómo es posible que algo tan concreto y actual ya estuviera previsto con siglos de antelación? Esto desafía la idea de que el futuro es moldeable únicamente por la voluntad humana. La Biblia no deja lugar a dudas. Hay eventos sellados y programados por el cielo. Aunque los hombres crean tener el control, en realidad están, sin saberlo, cumpliendo una agenda profética que avanza sin pausas. Este conflicto no se originó en 2025, ni en las guerras de 1948, ni con los discursos actuales. Comienza mucho antes, en una enemistad ancestral que se remonta a la promesa de Dios en el Edén. Tras el primer pecado, en Génesis, Dios no solo pronunció maldiciones, sino una profecía a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esta declaración, aparentemente simbólica, contiene la raíz de todos los conflictos espirituales de la humanidad. Desde ese momento, quedó sellada una lucha entre dos linajes, dos naturalezas, dos agendas, una que busca cumplir el plan de Dios y otra que busca impedirlo. Esa enemistad no es cultural ni política, sino espiritual. Se ha manifestado de mil maneras a lo largo de la historia, siempre con un objetivo claro: destruir al pueblo del que vendría el Mesías, y después de su llegada, destruir la evidencia de ese pacto. Esto nos lleva directamente a Israel. Israel no es simplemente un país con historia milenaria, es la manifestación física de un pacto eterno, la prueba viviente de que Dios cumple sus promesas. Por eso, tantos imperios han intentado destruirlo, desde Egipto hasta Roma, desde Babilonia hasta la Alemania nazi, y ahora los terroristas modernos. El odio contra Israel no tiene explicación lógica, es una cuestión de destino. Cuando Irán se posiciona como enemigo declarado, cuando clama por la eliminación de Israel del mapa y financia milicias con ese objetivo, lo que hace es ubicarse, consciente o no, del lado de esa enemistad original. No es solo una nación o un régimen político, es un instrumento, en este momento de la historia, del espíritu que busca frenar el avance del plan de Dios. Pero la profecía no solo revela el conflicto, sino también su desenlace, sin dejarlo en suspenso. En ese desenlace, a menudo se pasa por alto la doble naturaleza del juicio y la restauración. Dios no actúa solo para castigar, su objetivo final no es la destrucción, sino la revelación. Esto se observa claramente en su trato con otras naciones a lo largo de la historia bíblica. Egipto fue juzgado pero también usado, Babilonia fue instrumento de disciplina, pero luego derribada, Asiria fue herramienta de corrección, pero luego enfrentó juicio. Y ahora, Persia, el Irán moderno, entra en esta misma dinámica. Es utilizada para provocar a Israel y empujar el cumplimiento de ciertas etapas proféticas, pero también será quebrantada. No por capricho divino, sino por justicia, porque se alinea con el odio,
perpetúa la violencia y desafía el propósito eterno de Dios con soberbia. Lo más inquietante es que muchas de las señales de ese juicio ya son visibles. Irán enfrenta una tensión interna brutal, su economía está fracturada, su población desconectada del régimen y sus alianzas geopolíticas son frágiles. Mientras externamente se muestra como una potencia desafiante, internamente está llena de grietas. Esto encaja con la profecía de Jeremías. El arco de Elam será quebrado, su poder destruido y su gente dispersada. Pero también dice que al final será restaurado. Esto es clave. No todo lo que parece una amenaza será destruido para siempre. Dios no aniquila porque sí. Él sacude para despertar, rompe para restaurar. Y en este movimiento, quienes entienden la profecía pueden ver esperanza incluso en medio del conflicto. No olvides que el hecho de que Dios ya haya decidido el final no significa que no debamos participar. Todo lo contrario. Dios decide, pero nosotros respondemos. Dios revela, pero nosotros elegimos si nos alineamos con su plan o lo resistimos. Aquí radica tu papel. No estás viendo estas cosas por casualidad. Has sido expuesto a una verdad milenaria, y ahora que la reconoces, no puedes ignorarla. Debes decidir si seguirás mirando este conflicto como un observador neutral o si tomarás tu lugar como intercesor, vigía y voz profética en medio del ruido. El conflicto entre Irán e Israel no es solo una noticia, es una señal, una llamada de atención, una línea de activación. Si Dios ya decidió el final, tu responsabilidad es discernir en qué parte del proceso estás, qué te dice Él a través de esto y cómo responderás. El desenlace no puede cambiarse, pero tu papel en el sí, y eso lo cambia todo. El conflicto Irán-Israel, antesala del regreso de Cristo. Existe una pregunta crucial que puede cambiar tu percepción del conflicto entre Irán e Israel, y si esta guerra no es el clímax, sino el desencadenante de algo mucho más grande ya minuciosamente descrito en la Biblia. Cuando este conflicto se ve solo como una disputa territorial o por armas, se pierde de vista lo esencial. Este choque histórico entre dos naciones no es un simple evento moderno, sino la antesala de un desenlace global ya trazado por Dios. En esta parte, conectaremos cómo este conflicto forma parte de una cadena de eventos proféticos que nos acercan, sin retorno, a la consumación de los tiempos. Primero, la Biblia presenta las profecías como una estructura integrada, un rompecabezas profético donde cada pieza se enlaza. Lo que ocurre entre Irán e Israel no es aislado, está conectado directamente con el avance hacia eventos descritos en Daniel, Apocalipsis, las palabras de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21, e incluso en profetas menores como Joel o Zacarías. No es una guerra suelta, es un eslabón, una señal profética. Daniel, por ejemplo, tuvo visiones precisas de imperios que surgirían y caerían, describiendo a Persia con exactitud y prediciendo el ascenso de Grecia y Roma. En Daniel 10 y 11, habla de conflictos entre el rey del norte y el rey del sur, figuras que muchos interpretan como poderes que se levantarán en Medio Oriente y afectarán directamente a Israel. Más allá de los nombres, la estructura es clave. Daniel ve que los conflictos entre potencias regionales son usados por Dios para mover su agenda. Incluso cuando parecen dominados por intereses humanos, todo avanza según un diseño superior que no se detiene ni se desvía. El Apocalipsis, por su parte, presenta a Jerusalén como el epicentro del conflicto final. Habla de dos testigos que profetizan desde esa ciudad, de una bestia con poder político global, de una coalición de naciones que se reúnen contra Israel, de persecuciones, batallas y una guerra abierta entre el bien y el mal. Aunque muchos prefieren ver estos textos como alegorías, quienes han entendido el patrón profético saben que estas imágenes se acercan cada vez más a concretarse en la historia. El conflicto actual con Irán, con su carga ideológica, su odio explícito y su deseo abierto de destruir a Israel, encaja perfectamente en este escenario. Si Irán forma parte de la coalición descrita en Ezequiel 38, si su papel es provocar un ataque coordinado contra Israel junto con otras naciones, entonces lo que estamos viendo ahora es la preparación del terreno. Y lo que viene después,
si seguimos el hilo de la profecía, es la manifestación del juicio divino, pero también algo aún más impresionante, la aceleración de los tiempos. Una vez que este conflicto alcance su punto de ruptura y Dios intervenga directamente, el mundo no volverá a ser el mismo. Aquí entra un concepto clave olvidado por muchos: la intervención directa de Dios en la historia. Las Escrituras afirman que Dios intervendrá con señales, fenómenos, juicios visibles y demostraciones de poder que harán temblar a las naciones. En Ezequiel 38 y 39 se describen un terremoto masivo, fuego del cielo, plagas y confusión entre los ejércitos enemigos, todo esto como hechos literales. No es un simple cese al fuego o una victoria diplomática, viene un sacudimiento. Y lo relevante no es solo que ocurra, sino que tiene un propósito claro: que las naciones sepan que Él es Dios. Cada intervención divina ha tenido ese objetivo: no causar miedo, sino despertar conciencia y provocar un reconocimiento. Esto nos lleva a una verdad ineludible: después de este conflicto, el mundo tendrá que decidir cómo responder, porque ya no podrá decir que no sabía. La profecía estará cumplida, lo invisible se habrá hecho visible, y el juicio se habrá ejecutado ante todos. Esto no se limita a la geopolítica, tiene implicaciones eternas, porque cuando Dios interviene con juicio, también lo hace con propósito redentor. Después del juicio de Gog y Magog, el texto dice que Dios derramará su espíritu sobre la casa de Israel, lo que significa avivamiento y revelación. Lo que viene no es solo el fin de una guerra, sino el inicio de una restauración que no solo toca a Israel, sino a todas las naciones. Lo que ocurre en Israel es siempre una señal para el mundo. Así que, si todo esto es verdad, y todo apunta a que lo es, entonces no estamos en cualquier momento de la historia. Estamos en el umbral, en el inicio del desenlace. No porque lo diga un líder o una noticia, sino porque lo dijo Dios en su palabra. Y si Dios lo dijo, ocurrirá. Y si está ocurriendo, tu papel ahora mismo es vital: no predecir fechas ni entrar en pánico, sino discernir, entender los tiempos y alinear tu vida con la voluntad de Dios. Esto no es el fin, es el principio del cumplimiento. Y lo que viene después es aún más importante. El problema no es que el mundo esté en guerra, sino que muchos han dejado de creer que Dios sigue escribiendo la historia. Debemos recuperar esa fe, porque la fe en su palabra es lo único que puede sostenernos cuando todo lo demás empiece a temblar. Irán, Israel y el juicio divino, la exposición de los corazones. Cuando una nación como Irán lanza amenazas abiertas contra Israel, busca armamento nuclear y lidera una red de milicias en Oriente Medio, la mayoría reacciona con análisis estratégicos o debates políticos. Sin embargo, pocos entienden, y menos aún se atreven a decir, que todo esto tiene un propósito mayor. Dios está utilizando el conflicto para exponer, juzgar y purificar. Esto no es una interpretación personal, sino lo que la Escritura revela repetidamente. Cuando Dios permite que una crisis escale al límite, es para usarla como plataforma para ejecutar algo que no se puede lograr en tiempos de calma. Lo que ocurre entre Irán e Israel, según la Biblia, no es solo un escenario bélico, es un altar donde se están exponiendo los corazones de las naciones, de los líderes y de la propia Iglesia. La historia bíblica demuestra que Dios siempre ha juzgado a las naciones según cómo tratan a Israel. No porque Israel sea perfecto, sino porque es el pueblo del pacto, la tierra del propósito, el canal por el cual Dios ha decidido manifestar su gloria. Desde Egipto hasta Roma, el patrón es el mismo: las naciones son levantadas y usadas, pero si se exceden, si cruzan la línea y tocan lo que Dios ha separado con violencia y orgullo, la sentencia llega. Y eso es lo que se acerca con Irán. La actitud desafiante del régimen iraní, su desprecio por la vida, su odio doctrinal hacia el pueblo judío y sus discursos cargados de rabia espiritual contra Jerusalén no son solo provocaciones políticas, son actos de rebelión directa contra el propósito de Dios. Y eso nunca queda sin respuesta. Jeremías ya lo dijo: haré temblar a Elam delante de sus enemigos y pondré mi trono allí. Esta frase es profunda porque implica que Dios no solo derribará su estructura,
sino que establecerá su autoridad sobre esa tierra no necesariamente con una invasión humana, sino con una intervención divina. En la Biblia, cuando Dios dice «pondré mi trono allí», se refiere a establecer dominio, ejercer justicia y tomar lo que le pertenece. Y lo más sorprendente es que esto ocurre justo después del juicio.